Bienvenidos, queridos visitantes, al Museo Viviente del Colegio Ebenezer. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo mientras los alumnos de tercero y cuarto de primaria se unen para dar vida a dos épocas cruciales de nuestra nación, el incanato y la conquista. Para asegurar que todos disfruten al máximo de esta experiencia educativa, les pedimos amablemente guardar silencio durante el recorrido y prestar mucha atención a las presentaciones de nuestros estudiantes. Además, en la entrada encontrarán un código QR. Escanéenlo y accederán a una carpeta virtual con un tríptico digital, una infografía y las exposiciones grabadas de los estudiantes, para que puedan revivir este viaje histórico en cualquier momento. Estamos encantados de tenerlos aquí y esperamos que disfruten de este recorrido único por la historia del Perú. Que comience la aventura. Comenzamos nuestro viaje. Para entender el origen del grandioso imperio inca, nos sumergiremos en las dos leyendas más populares que explican su fundación. Nos emociona presentarles primero la fascinante historia de los cuatro hermanos Ayar. La leyenda de los cuatro hermanos Ayar. Hace mucho, mucho tiempo, después de un gran diluvio que cubrió la tierra, el dios Viracocha envió a cuatro hermanos y sus cuatro esposas a poblar y civilizar el mundo. Estos hermanos, llamados Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchú y Ayar Auca, junto a sus compañeras Mama Ocllo, Mama Huaco, Mama Cora y Mama Rawa, emergieron de la cueva de Capactoco, cerca de Cusco. Ayar Manco, el mayor, era el líder, sabio y llevaba consigo un cetro de oro que le había dado Viracocha, el cual indicaría la tierra fértil y prometida. Mama Ocllo, su esposa, era conocida por su sabiduría y por enseñar a las mujeres las artes del tejido y la vida doméstica. Ayar Cachi era el más fuerte y valiente, pero también el más dominante y guerrero. Su honda era capaz de derribar montañas, lo que atemorizaba a sus hermanos. Su esposa, Mama Huaco, era una mujer de gran carácter y coraje, que participaba activamente en las acciones del grupo, e incluso era astuta en el combate. Ayar Uchú poseía un gran poder para observar el futuro y transformarse. Su esposa era Mama Cora, de quien se sabe menos, pero acompañó a su esposo en su destino. Finalmente, Ayar Auca era el más sereno y paciente de todos. Su esposa era Mama Rawa, quien compartió su camino hasta el final. Mientras avanzaban, Ayar Cachi, con su fuerza incontrolable, causaba grandes terremotos y asustaba a los demás. Sus hermanos, temiendo su poder y su carácter violento, decidieron deshacerse de él. Lo engañaron para que regresara a la cueva de Capactoco en busca de un objeto olvidado. Una vez dentro, los otros hermanos sellaron la entrada con un derrumbe, atrapando a Ayar Cachi para siempre. Mama Huaco, su esposa, aunque entristecida, se mantuvo fuerte y continuó el camino con los demás. Los hermanos restantes y sus esposas continuaron su camino, sufriendo muchas penalidades y hambruna. En una de sus paradas, encontraron un ídolo de piedra en el monte Guanacaurie. Ayar Uchú, con un acto de transgresión, saltó sobre la espalda del ídolo, y como castigo, fue transformado en piedra. Mama Cora, su esposa, le despidió y siguió adelante con los demás, mostrando la resiliencia de las mujeres. Su sacrificio les dio fuerzas para seguir adelante. Solo Ayar Manco y Ayar Auca quedaron, junto a Mama Ocllo y Mama Rawa. Mientras continuaban, Ayar Auca, de repente, desarrolló alas y voló hacia el valle. Al aterrizar en una roca en Camama, también se transformó en piedra, marcando el lugar donde se fundaría la gran ciudad. Mama Rawa, su esposa, también se despidió y siguió con Ayar Manco y Mama Ocllo. Finalmente, Ayar Manco y las mujeres de la familia fueron los únicos que quedaron. Llegaron a Cusco, donde el cetro de oro de Ayar Manco se hundió fácilmente en la tierra, lo que indicaba que habían encontrado la tierra fértil prometida. Ayar Manco entonces fundó la ciudad del Cusco en nombre de Viracocha y el Sol. Cusco, que significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, marcando el inicio del poderoso imperio inca. Mama Ocllo, con su sabiduría, fue fundamental en la organización de la sociedad, enseñando a las mujeres a tejer, hilar y cuidar el hogar, mientras Ayar Manco enseñaba a los hombres la agricultura y las leyes. De él y su hermana esposa, Mama Ocllo, desciende la nobleza inca. Esa fue la primera leyenda que nos cuenta el origen de este gran imperio.
Ahora, sin más preámbulos, continuaremos con la fascinante historia de Manco Cápac y Mama Ocllo. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amaqueya y Amaluya, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Hemos viajado a los orígenes míticos del Tahuantinsuyo. Ahora, prepárense para presenciar un giro trascendental en nuestra historia. Nuestros alumnos nos mostrarán los eventos clave de la conquista del Imperio Incaico. Una etapa compleja y fascinante que cambió para siempre el destino de nuestra nación. El sol que por siglos había iluminado el Tahuantinsuyo, un vasto imperio nacido de la voluntad de los dioses, comenzaba a eclipsarse. En el esplendor de su palacio en Cusco, el anciano y sabio Huayna Cápac, Sapa Inca, sentía el aliento frío de la enfermedad. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente, preclara, vislumbraba un futuro incierto. El fin se acerca. Siento la sombra de la enfermedad sobre mí, la misma que ha consumido a muchos. Mi tiempo como Sapa Inca se agota. Lo que me atormenta no es la muerte, sino el destino de mi amado Tahuantinsuyo. Mis hijos, Huáscar y Atahualpa, ambos fuertes, ambos con el linaje de Inti. Pero también veo la ambición en sus corazones, una ambición que podría desgarrar el imperio que he forjado. ¿Quién heredará el trono? ¿Quién mantendrá la unidad? Temo que la lucha por el poder entre ellos sea la ruina de nuestro pueblo. Que los dioses guíen a mis hijos y protejan el futuro de mi imperio. Tras la muerte de Huayna Cápac, la sombra de la discordia se cernió sobre el imperio. Los hermanos, cegados por el poder, desataron una guerra civil brutal. En un campo de batalla desolado, bajo el estruendo de los gritos y el choque de las armas, las fuerzas de Huáscar y Atahualpa se enfrentaron sin piedad. Huáscar, a pesar de la lealtad de sus soldados y de su feroz resistencia, fue superado. Cayó, herido y desarmado, inmovilizado por los soldados de su hermano. Atahualpa entró en escena, sereno y victorioso. Ante la mirada de odio de su hermano cautivo, proclamó su victoria no sobre Huáscar, sino sobre el desorden. Atahualpa creía que solo él podía darle unidad y fortaleza al Tahuantinsuyo, acusando a Huáscar de debilidad e incapacidad para gobernar. Huáscar, en su agonía, lo escupió, llamándolo traidor y usurpador. La ira cruzó los ojos de Atahualpa, pero la dominó. Con un gesto frío y calculador, ordenó el fin de su hermano. El grito breve de Huáscar se ahogó en el silencio opresivo que siguió, y Atahualpa, con el puño en alto, proclamó la victoria para un nuevo Inca. Mientras Atahualpa celebraba su reciente victoria en la plaza de Cajamarca, rodeado de música y festividad, una noticia interrumpió la alegría. Extraños hombres habían llegado del mar. Hombres de piel clara, ropas extrañas y bestias nunca vistas. Francisco Pizarro, el conquistador español, acompañado por el sacerdote Fray Vicente de Valverde y sus soldados, se presentó ante el Inca. Pizarro, con voz fuerte, habló de fe y de conocer nuevos reinos. El sacerdote, con un crucifijo y una Biblia en la mano,
ofreció la palabra de su Dios. Atahualpa, intrigado pero sin temor, tomó la Biblia, la observó con desinterés y la arrojó al suelo. Un acto que sellaría su destino. El sacerdote, horrorizado, gritó sacrilegio. ¡Blasfemia! Y Pizarro, desenvainando su espada, exclamó: «Santiago y cierra España. Por el oro y por la fe. ¡A ellos!». La masacre fue inminente. Los incas, tomados por sorpresa y sin armas efectivas contra los mosquetes españoles, cayeron. Atahualpa fue apresado, su imperio, a los ojos de Pizarro, ya era suyo. Encadenado en una celda improvisada, Atahualpa, con su orgullo intacto, ofreció un rescate inimaginable. Llenaría la habitación de oro hasta donde su mano extendida alcanzara, y 2 veces la llenaría de plata, hasta la misma altura. Pizarro, con los ojos brillando de codicia, aceptó. El oro y la plata comenzaron a fluir desde todos los rincones del imperio, en dirección a Cajamarca. Pero la ambición se mezcló con el miedo en el corazón de Pizarro. El tiempo pasaba, y a pesar de las caravanas que se acercaban, la inmensa lealtad del pueblo inca hacia Atahualpa era una amenaza constante. Pizarro temía que, si el inca permanecía vivo, lideraría un levantamiento. Impulsado por el temor y la impaciencia, y bajo la influencia del sacerdote, quien veía en Atahualpa un pagano irredimible, Pizarro tomó una decisión cruel y precipitada. Así, antes de que el tesoro completo pudiera llegar y llenar la habitación prometida, Pizarro, dominado por el miedo a la influencia del inca, ordenó su ejecución. Sin embargo, la lucha no terminó con la muerte del inca. El espíritu de resistencia incaico se mantuvo vivo, y la concreción total de la conquista y el fin de los últimos focos de resistencia tomaría más de 40 años en ser lograda por los españoles. Un legado de valor y perseverancia que perduraría a través del tiempo. Ahora, daremos un paso más en nuestro recorrido por la historia del Perú. Nos adentraremos en una etapa dolorosa, pero fundamental, para comprender el pasado y presente de nuestra nación. Hablaremos de los maltratos sufridos por el pueblo indígena peruano durante la época de la conquista y la colonia. La explotación en las minas de Potosí. Imaginemos ahora las profundidades oscuras y frías de las minas de Potosí, en lo que hoy es Bolivia. Miles de hombres indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones infrahumanas para extraer la plata que enriquecía a la corona española. Era un trabajo agotador y mortal, que arrancaba a los hombres de sus comunidades para no volver jamás. La encomienda y los abusos en el campo. Fuera de las minas, la vida en el campo también estaba marcada por la opresión. Los encomenderos abusaban de su poder, exigiendo tributos excesivos y trabajos extenuantes. Las promesas de protección y evangelización a menudo se convertían en maltrato físico y despojo de sus tierras y bienes. La vida de los indígenas valía muy poco para los que solo buscaban su fuerza de trabajo. La violencia y la resistencia cultural. Además de la explotación física, el pueblo indígena sufrió un intento de aniquilación de su cultura y sus creencias. Las autoridades coloniales y la Iglesia impusieron la religión católica por la fuerza, destruyendo ídolos, templos y prácticas ancestrales. Pero la resistencia, aunque a veces silenciosa, siempre estuvo presente. El despojo de tierras y la injusticia. Finalmente, uno de los golpes más devastadores fue el despojo masivo de sus tierras comunales. Los españoles, con leyes que a menudo los favorecían, o simplemente por la fuerza, se apropiaron de las tierras ancestrales, que eran la base de la subsistencia y la identidad de los pueblos indígenas. Las tierras, que antes habían pertenecido a la comunidad y a sus ancestros, fueron declaradas propiedad de la corona y entregadas a los colonizadores. Estas injusticias generaron un profundo dolor, pero también la semilla de futuras rebeliones. Queridos visitantes, hemos llegado al final de nuestro Museo Viviente. Esperamos que este recorrido por la historia del incanato y la conquista les haya permitido aprender y reflexionar sobre la grandeza y los desafíos de nuestros ancestros. Agradecemos su presencia y la atención prestada a la presentación de nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado del Perú.